¿Qué más, gente? En esta ocasión veremos el resumen de Ciudades de Papel. La historia comienza mostrándonos a Quentin Jacobsen y Margot Ruth. Vemos que el pequeño Quentin quedó perdidamente enamorado de ella desde el primer momento que la vio. Para su suerte, Margot pasó a vivir al frente de su casa, por lo que se volvieron amigos. Mientras montaban bicicleta encontraron un hombre muerto. Esto llamó la curiosidad de Margot, pero a Quentin casi no le importó. Margot fue por la noche donde Quentin para pedirle que le acompañe a investigar sobre el cadáver que vieron, pero el carechimba de Quentin le dijo que no podía, por temor al regaño de sus padres, dejándola ir sola. El tiempo pasó por lo que ambos crecieron. Quentin siguió siendo agüevado, solo que más grande, y Margot pasó de ser la niña linda a ser la irresistible de la clase, pero manteniendo su espíritu aventurero que la caracterizaba desde pequeña, por lo que en pleno Halloween vemos a Quentin siendo el típico nerd, espectador de mierda, mientras que Margot está con el atlético del salón. Nos enteramos que Quentin es llevado por su madre llamada Connie a la institución, a pesar de que Quentin está a punto de graduarse. O sea, qué putas, además de tener dos amigos igual de nerds que él, llamados Radar y Ben. Vemos que Ben es rechazado por la gordita semichina de la clase, pues resulta que Ben es popularmente conocido como el pajero sangriento del salón, debido a que todos piensan que cuando era pequeño se hizo la paja tan fuerte que salió sangre, cosa que sí pasó, pero en realidad era una infección del riñón. Por otro lado, Radar sí tiene novia, pero nunca le lleva a su casa debido a que sus padres tienen la colección más grande de santas negros del país, por lo que Radar y su novia Angela sí irán al baile de graduación. Volvemos con Quentin, quien como ya sabemos lleva una vida de mierda y se la pasa deseando que Margot le hable, pues él no tiene los huevos de hacerlo. El caso que su sueño se cumple, pues a mitad de la noche Margot se mete en su habitación para pedirle que se robe el auto de su madre y la lleve a resolver asuntos pendientes, confesándole que terminó con su novio atlético, por lo que Quentin esta vez toma la decisión correcta y decide ir con ella. Para su primera parada deciden ir rumbo al supermercado. Quentin le comenta a Margot que no quiere meterse en problemas, pues tiene planes a futuro. Ya en el supermercado, Margot le pregunta qué planes tiene, por lo que Quentin le dice que quiere graduarse de doctor y casarse a los 30. Margot le dice que es lo más aburrido que ha escuchado en su vida. Luego de eso proceden a comprar cosas bastante aleatorias para usar luego. Por el camino, Margot le cuenta que su novio le era infiel con una de sus mejores amigas y ahora quiere venganza. El caso que llegan a la casa de la ex amiga llamada Becca. Para atenderles una trampa en la que Margot le tranca el volante del carro de su exnovio para que no pueda escapar. Proceden a llamar a los padres de Becca diciéndoles que su hija está haciendo el delicioso en el sótano con Jace. Margot le pide a Quentin que tenga la cámara lista. Enseguida sale el exnovio llamado Jace totalmente desnudo. Quentin aprovecha y le toma una foto. Jace intenta escapar en su carro, pero por obvias razones no puede. Seguido de eso proceden a entrar a la casa de Becca para dejarle un pescado con un olor terrible en el armario. Margot alcanza a hacer un graffiti con su inicial, pero los padres de Becca les escucharon. Por suerte alcanzan a salir huyendo mientras el padre de Becca está furioso disparando para tratar de intimidarlos. Estando ya más calmados van donde la ex mejor amiga llamada Lacey para envolver su carro en papel plástico por haber sido cómplice de lo de Jace. Margot es quien ha estado haciendo prácticamente todo el trabajo, pero esta vez Quentin se pone la 10 y decide ayudarle a grafitear el carro. Seguido de eso van donde el amigo de Jace llamado Chuck, quien también ha sido cómplice de Jace, para nuevamente tenderle una trampa y depilarle la ceja. Quentin cree que eso ya es pasarse con el tipo, pero Margot le cuenta que Chuck hablaba mal de él en quinto grado para que ninguna chica bailara con él, y efectivamente ninguna chica bailó con él, por lo que Quentin se volvió a poner la 10 y le depila la ceja con ayuda de Margot. Chuck se despierta enojado, pero cae en la trampa quedando encerrado, por lo que Quentin y Margot alcanzan a escapar. Vemos que Margot disfruta de las calles vacías mientras Quentin maneja todavía con el corazón a mil por las cosas que acabaron de hacer. Llegan al rascacielos Montrose para tomar un merecido descanso después de lo que hicieron. Quentin no quiere ser arrestado por allanamiento, pero Margot le calma diciendo que el guarda es su amigo, por lo que entran sin problema. Ya estando arriba, ambos miran la gran ciudad. Margot le dice que es como una ciudad de papel, puesto que todos son falsos. Asimismo dice que todo es más lindo de lejos y más feo de cerca, haciendo referencia a la falsedad de la gente cuando la conoces de verdad. Pero Quentin le dice que a ella no le aplica esa regla, pues es todavía más linda de cerca. Una música empieza a sonar de fondo, por lo que nuestro muchacho le pide a Margot que bailen. Ellos bailan y Margot le confiesa que si hubiera estado con él y no con Jace, las cosas serían diferentes. Quentin aprovecha para decirle que aún está a tiempo de estar con él. ¡Más despacio, velocista! Y ella se queda pensativa al respecto.
Al llegar de regreso a casa, ella se despide dándole un abrazo y diciéndole que debería vivir todos los días así, fuera de su zona de confort. Al día siguiente, y como era de esperarse, Jace va directo a golpear a Quentin, pero él ya estaba preparado, pues le muestra que tiene su foto de cuando corría desnudo, en la que se aprecia que su pene es pequeño, lo que obliga a que Jace le deje en paz. Sus amigos lo vieron, por lo que Quentin les dice todo lo que pasó. Vemos que Quentin está ansioso por ver a Margot, pues ha decidido tomar su consejo de vivir la vida al máximo fuera de su zona, pero para su mala suerte Margot no aparece. El tiempo pasa y sigue sin aparecer. Sus padres ya están acostumbrados a que se escape, por lo que casi ni les importa. Quentin no vio de otra más que volver a su vida común y corriente con sus amigos, hasta que ve por la ventana que en el cuarto de Margot hay un póster de un compositor antiguo, por lo que Quentin y sus amigos deciden ir a investigar. La hermana menor de Margot, llamada Ruthie, es la única en la casa, por lo que Quentin aprovecha para comprarla y poder subir a la habitación de Margot, en la que logran encontrar una pista la cual les lleva a un libro el cual podría tener algún mensaje, caso que Quentin decide leerse el libro en busca de pistas. Al día siguiente, Lacey habla con Quentin para decirle que ella no tenía idea de lo de Jace, por lo que apenas se enteró decidió terminar con Chuck, por lo que no tiene pareja para el baile. También le pide que le avise si sabe algo de ella. Todo eso mientras el pendejo de Ben no hace más que estar retragado de Lacey. El caso que Quentin encuentra otra pista en el libro, la cual le lleva a mirar su puerta, en la que encuentra un papelito que contiene una dirección un poco extraña, por lo que Quentin habla con Radar para que le ayude a ir en busca de Margot. Tanto Radar como Ben aceptan ir, escapándose las clases. Al llegar al lugar encuentran un agujero de troll. Luego de cruzarlo se encuentran con un texto en la pared el cual dice que podrías ir a los pueblos de papel y nunca volver. Seguido de eso escuchan un ruido extraño, por lo que se van. Quentin decide investigar por internet el significado de pueblos de papel, lo que básicamente es como un pueblo falso puesto en el mapa. Al día siguiente vemos que Quentin perdió el examen que hicieron por no haber asistido a clase. Lacey le vuelve a preguntar sobre Margot, pero Quentin todavía no está muy seguro de dónde pueda estar. También nos enteramos que Jace hará una fiesta en su casa, por lo que Quentin le dice a sus amigos lo de la fiesta. Ellos sí quieren ir, pero Quentin prefiere seguir buscando a Margot, por lo que vuelve a ir a la dirección de antes a seguir buscando pistas. Pasa toda la noche buscando, pero no encuentra nada más que una pared con huecos pequeños, por lo que se queda dormido teniendo un sueño en el que Margot regresa para darle un beso. El teléfono suena, por lo que se despierta debido a que Ben le está llamando desde la fiesta, por lo que Radar le convence de ir con ellos a la fiesta debido a que Ben está borracho. Ya estando allá vemos que Ben está re borracho y la está pasando de maravilla. Quentin entra al baño para orinar y para su sorpresa resulta que Lacey estaba en la tina, un poco triste. Lacey le invita a meterse con ella, bueno, meterse de una forma no tan literal, donde le cuenta cómo Becca la humilló frente a todos diciendo que tiene clamidia, lo cual no es cierto. Además de que Becca irá con Jace y será la reina del baile, por lo que Quentin le calma diciendo que Becca y Jace son unos idiotas y no tiene que importarle lo que ellos digan, caso que se siente mejor y se despidan. Quentin ve un mapa en una de las habitaciones y se le ocurre una idea, por lo que va de regreso a la dirección de antes junto con sus amigos. Sorprendentemente, Lizzie aparece detrás de ellos, pues le siguió todo el camino, debido a que, como sabemos, Margot es su mejor amiga. Descubren que los huecos de la pared eran de un mapa y al rellenar los espacios dan con una ubicación desconocida, por lo que Radar busca por internet encontrando un pueblo fantasma justo donde marcan el mapa, además de que dice que solo hay una persona en ese pueblo, por lo que todos deciden ir en busca de Margot sin importar que sean 2000 kilómetros de recorrido. Eso sí, hacen una parada rápida donde Angela, quien después de una breve explicación se les une al viaje. Por el camino se ven forzados a hacer una parada rápida, pues Ben estaba que se orinaba, necesitaban comida entre otras cosas. De vuelta por el camino, Quentin se descuida del volante y si no es porque Ben alcanza a cambiar la dirección, si hubieran chocado con una vaca. Esto hace que se vean forzados a parar el viaje hasta que llegue el mecánico, pero no es del todo malo, pues gracias a eso Lacey comienza a sentir interés en Ben por haberle salvado la vida a todos. Ya en la noche Ben y Lacey hablan. En su conversación Ben le dice a Lacey algo que ningún otro le había dicho antes, pues luego de recalcarle que está re sexy, le dice que lo que realmente le gusta de ella es su bonita forma de ser con los demás, que es justo lo que ella quería oír, por lo que Lacey toma la iniciativa y lo invita al baile. Señor, qué suerte tienen algunos. Ben obviamente acepta, mientras que Radar le confiesa a Angela lo de los santos negros en su casa y por eso nunca la había invitado, para proceder a hacer el delicioso por primera vez.
mientras que el pobre Quentin se queda solo. Ya en la mañana todos están re felices por obvias razones, tanto así que ven como Radar le dicen a Quentin lo que pasó, o sea lo de la primera vez y lo del baile. Ahora sí, todos contentos y con la minivan arreglada, van en busca de Margot, con el tiempo justo para luego regresar al baile de graduación. Recorren mucho, hasta que por fin llegan a donde se supone es la ubicación. Buscan por todo lado pero no encuentran a Margot, y ya deben irse si quieren llegar a tiempo al baile, por lo que Quentin les da las llaves de la minivan para que ellos vayan sin él, pues si él no está con Margot no tiene sentido ir al baile. Caso que Quentin espera y espera, pero nadie aparece, por lo que le pide a un extraño que le acerque al pueblo más cercano. Ya en el pueblo compra un tiquete para irse de vuelta. Justo en ese momento ve pasar una silueta bastante reconocida. Quentin le persigue y le llama Margot para ver si responde. Para su enorme felicidad, la chica se voltea y efectivamente sí era Margot, por lo que va de una a abrazarla como nunca antes. Quentin, todo contento, le comenta que descifró cada una de las pistas que le dejó ella, y así logró encontrarla. Pero para su desgracia, Margot no le dejó esas pistas para él, pues solo las dejó aleatoriamente para que supieran que estaría bien. Esto entristece a Quentin, pero aún así decide confesarle que la ama, lo que no le resulta bien, pues ella no siente lo mismo. Margot le invita a una malteada, por lo que aprovecha para explicarle que estaba cansada de la falsedad de las personas en la escuela y necesitaba huir de allá. Además de decirle que aunque le pareció muy chévere su forma de ser cuando estuvieron juntos, siempre lo vio como un amigo o como un cómplice, pero nada más, pidiéndole perdón por haberlo hecho ir hasta allá. Pero Quentin no se arrepiente de nada, pues siente que por fin maduró y pasó a tener un desarrollo personal. Ese es un verdadero hombre. Ya a punto de salir el autobús, Margot decide decirle que lo de ellos nunca hubiera funcionado, pues él es más de carrera profesional y tener una esposa, mientras ella es más de aventuras y descontrol, pero por lo menos le da un merecido beso. Margot le ofrece que si quiere puede quedarse con ella en el pueblo y tal vez tener una oportunidad. Me tientas, me tientas. Sin embargo, Quentin prefiere irse en el autobús pues tiene metas que cumplir, y en realidad Margot nunca fue lo que se imaginó, pues sus planes siempre fueron muy distintos. Alcanza a regresar a tiempo para el baile y aunque está sin pareja, sus amigos le apoyan y todos terminan bailando felizmente. Ya por último, pero no menos importante, los amigos se despiden pues irán a universidades diferentes. En cuanto a Margot, no se sabe con exactitud qué hizo de su vida, pero probablemente esté muy bien. Y así termina la peli. No olvides suscribirte y dejar tu buen like si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo video. Chao, chao.